viernes 14 de julio, lección número 3, el poder del Jesús exaltado. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita e invite a otros a la suscripción. Con esta forma estará evangelizando a otros por esta vía. Para memorizar, mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia lo que creemos según la acción de su potencia. Ese poder lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en los cielos. Efesios 1, 19 y 20. Amado Señor que estás en los cielos, gracias por esa piedad alegre expresada en tu encarnación, en tu resurrección y en tu glorificación. Amén. Para hoy viernes, repaso de la lección. Aquí está diciendo, como decíamos ayer, que 4000 años después de prometerse la simiente a Adán y Eva, vino Cristo en el momento más oscuro del planeta. Vino Cristo. ¿Y dónde es que Dios manifiesta su poder? Si usted lee conmigo a Efesios, a Filipenses, el capítulo 2, y el versículo 5 dice: haya pues en vosotros, una mejor traducción es entre vosotros, como está en el griego, haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es la grandeza de Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación, una mejor traducción es, no tuvo por aferrarse ser igual a Dios. Es decir, Jesús no quiso, existiendo, Cristo no quería seguir existiendo en igualdad con el Padre mientras el hombre estuviera caído en el pecado. Esa es la traducción, la mejor traducción y exégesis de este texto, el cual, siendo en forma morfé, y viene la palabra morfológico, el cual, siendo en morfé de Dios Teos, no consideró aferrarse a ser igual a Dios, es decir, continuar existiendo en igualdad con Dios, sino que se anonadó. La mejor traducción es: se vació a sí mismo, tomando la forma de un siervo. En el griego es doulos. Siendo Dios, se hace un siervo, un esclavo. Los esclavos tenían que hacer lo que le dijeran. Pues Jesús se sometió a Dios Padre a hacer lo que el Padre le dijera. Nunca Jesús hizo nada sin la anuencia y sin la consulta de Dios Padre. Y ese es un ejemplo para nosotros. En eso consiste la grandeza del ser humano, cuando se somete a la voluntad de Dios. Tomando forma de siervo, de un doulos, hecho semejante al antropos, el hombre, o sea, la humanidad, de carne y hueso, que sentía tristeza, dolor, alegría, cansancio, hambre, y hallándose en la condición de hombre, a Dios no le da hambre. A Dios no le da hambre. Pero su grandeza consistió en que, siendo Dios, se hizo hombre.
se humilló, él tapinó. O sea, y hallándose la condición de hombre, se tapinó a sí mismo, hecho obediente. Y tal verbo kinomai en el griego es, llegó a ser obediente a Dios hasta el tánatos, que es muerte. Y tánatos tauros, o sea, muerte de cruz. ¿Qué significa eso? La peor muerte que se registra en la historia es la muerte de cruz. Primero, tenía que ser desnudo. Por primera vez Dios se desnuda físicamente ante el universo y ante la tierra para ser crucificado. Estaba desnudo cuando, wow, el pecado del hombre hace que Dios se desnude. ¿Usted está entendiendo? Y dice muerte de cruz, porque es una muerte terrible, de agitación, y aparte tenía todos los pecados del planeta, de la raza humana, descansaban sobre los hombros de Jesús. No era una cruz, no, era más que una cruz, era el peso del pecado, porque el pecado pesa demasiado, pesa tanto que aplasta al hombre. Y amigo, versículo 9 de Filipenses 2 nos dice, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo. ¿Cuándo fue que Cristo fue glorificado? Cuando fue clavado en la cruz. Y él dijo, he terminado mi trabajo. Como aparece en el libro de Juan 19:30, que dice, y como Cristo, como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. La mejor traducción es pagado por completo. ¿Pagado qué? Mi culpa con su muerte. Ahí fue que Cristo fue glorificado. Dice que cuando Jesús dijo esa expresión, consumado es, todo el cielo se alegró, todo el universo por primera vez cantan la alegría motivada de la muerte de Dios en la cruz del Calvario. Y le dio no un nombre, le dio el nombre, no un nombre, no el nombre. Debe traducirlo mejor, porque está un artículo ahí. El nombre, no un nombre. La palabra nombre es onoma, ahí viene onomástico. Un nombre. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Cristo es el nombre de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Anteriormente, el que era imagen de Dios era el hombre, que fue hecho a imagen y semejanza. Pero Cristo vino a ser la imagen de Dios. El que quiere conocer cómo es Dios, solamente estudie a Cristo. Y dice aquí, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que realmente Josué, así que se llamaba Jesús era el Josué. Así como Josué entró al pueblo de Israel a la tierra prometida, así también Cristo, el segundo Josué, entrará a la iglesia, a la tierra prometida, a través del segundo Josué. Eso está en Cristo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo se doblará, y toda lengua
La palabra glosa viene de glosolalia, hablar en lengua. Y toda glosa confesará. El exhomologueo en el griego significa hacer notoria, hacer pública. El universo va a publicar o predicar que Cristo es el Señor a la gloria de Dios Padre. ¿Y dónde está la gloria que Dios le tiene a Cristo? Cuando Cristo resucita, creo que dice el texto de memoria. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Y cuando Jesús asciende al cielo, lo sienta a la derecha del trono de Dios, como exaltado, como preeminencia, como el distinguido, como triunfador. Y Cristo venció la muerte, y Cristo venció el pecado, y Cristo venció para que como se cumpla lo que dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, pues tiene que estar adherida la cabeza al cuerpo para nutrir con el cuerpo, nutrir con la cabeza al cuerpo, la iglesia. Ahora Cristo, al triunfar sobre los demonios, ¿recuerdan ustedes un texto que menciona a Pedro? Pedro dice, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, o mejor dicho, muerto en carne, como está en el griego, humanamente, pero vivificado en el Espíritu por su naturaleza divina, en el cual fue y predicó. Ay, ¿cómo predicó Cristo a los espíritus encarcelados? La palabra predicar no está correctamente traducida ahí en griego. Debe ser proclamar. Cristo proclamó a los espíritus encarcelados, que son los demonios. Según Judas 6, los demonios son los que están encarcelados. Él proclamó, no predicó, proclamó de que Cristo es esencialmente Dios, porque Cristo fue quien creó el universo y también los principados y potestades. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en el Colosenses capítulo 1. Colosenses el capítulo 1 nos dice el versículo 16, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. La mejor traducción es: se mantienen unidas, porque Cristo al morir y resucitar ha unido al cielo con la tierra. Mi amigo, eso es lo que dice el texto cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Cuando Cristo se sentó a la diestra, dijo el Padre: adórenle todos los ángeles. Hermanos, y ese privilegio lo vamos a tener nosotros, porque al Cristo morir en el planeta Tierra, pues cuando Cristo venga por segunda vez con todo poder y gloria, Él nos llevará al cielo con el mismo poder con que el Padre lo absorbió o lo aló. Porque el verbo, que eso es lo que está diciendo, que usted se va aquí a Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado
en una nube. El verbo alzar en el griego dice alzado lentamente, como si fuera así, como si hubiese sido absorbido desde arriba. Cristo fue absorbido con el hálito del Padre ese jueves 25 del mes de Iyar. Cristo alza, dice que con una nube, realmente es una nube por debajo. Esa nube, dice el deseado de todas las gentes, en apenas 771, era un grupo de ángeles que los llevaron al cielo, a la misma presencia de Dios, y Cristo es exaltado. Por eso él dijo a la iglesia: toda autoridad me ha sido conferida en el cielo y en la tierra. Y cuando Cristo venga por segunda vez, seremos absorbidos por ese aliento del Padre en él, y nos presentará ante el Padre, y el Padre nos va a dar la bienvenida, porque Cristo tiene el poder exaltado por el Padre. Y cuando esté con nosotros allá arriba, 1000 años, volverá por tercera vez a la tierra, con nosotros, con la tierra nueva, con la santa ciudad. Y entonces el trono de Dios se va a trasladar del cielo a la tierra. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado iremos ante la presencia de Dios a adorar lo que hizo por nosotros. Qué hermoso saber que seremos el único planeta del universo donde Dios va a residir eternamente con su pueblo, con sus hijos, que somos tú y yo. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana sábado vamos a estudiar cómo nos rescata Dios. Dios nos bendiga y nos guarde. Con ustedes estuvo el profesor Ramón Romero. Bendiciones.